y ella nos recibía siempre como recibe a sus hijos, con cariño, con afecto, con dulce, y más de una vez con un traguito. Cierra las intervenciones nuestro compañero Miguel Lauro. Pero pongamos la no, pero iba a tapar la pasada. ¿Va a pasarse tu compañero? Bueno, saludo con gran afecto, cariño a las hijas de don Lucho aquí presentes, a Viviana, a Lili, a María Victoria. Saludo a las nietas aquí presentes. Saludo al yernísimo Rodrigo, también aquí presente. Tal como lo han dicho todos los compañeros que han intervenido antes, la de don Lucho y la Lili es una familia ejemplar, digna de admirar. Y por cierto, que se merecen este acto que ha organizado el CEI. Estamos reunidos para rendir homenaje al amigo y compañero Luis Corvalán, que hoy habría cumplido 100 años de vida. Nos convoca esta casa acogedora del Seiler, institución fiel a la memoria histórica, empecinada en rescatar las luchas del movimiento popular chileno, en las cuales Corvalán fue un protagonista fundamental. Nos conocimos a fines de los años 40, cuando el Partido Comunista sufría la feroz persecución desatada por el traidor González Videla. Y poco a poco fuimos hilvanando una amistad personal que se hizo extensiva a nuestras familias. Era un hombre sencillo, amable, respetuoso con sus interlocutores, cualquiera que fuera su condición, de lenguaje claro, ingenioso para emplear dichos populares, desprovisto de verónicas, siempre directo al grano. Siempre lo llamamos don Lucho. Entró a las filas del partido en 1931 con 15 años de edad, ya envuelto en las luchas sociales que acabaron con la dictadura de Carlos Ibáñez. Es el mismo año de su ingreso a la Escuela Normal de Chillán, después de una infancia muy dura, transcurrida en un hogar humilde, con una madre dedicada a la costura día y noche, a fin de llevar el pan a sus 5 hijos. Desde entonces, Corvalán no cesó de combatir. Fueron 72 años entregados a la causa de una vida mejor para los pobres de esta tierra. Sufrió el rigor del sistema de dominación capitalista, implacable en la defensa de sus privilegios. Arturo Alessandri Palma lo exoneró del magisterio. Gabriel González Videla ordenó su detención y tortura antes de relegarlo a Pitrusquén. Carlos Ibáñez del Campo lo envió al campo de concentración abierto en Pisagua y Pinochet lo confinó en la isla Dawson y a otros campos de reclusión. Expulsado de Chile en 1976, permaneció en el exilio durante 7 años, retornando en 1983 para unirse a la lucha en clandestinidad hasta la recuperación de la democracia. Su paso por la vida no fue ciertamente un remanso de aguas quietas, pero las persecuciones no le generaron rencores o amarguras. Por el contrario, fue reconocido como un hombre respetuoso y tenaz en defensa de los intereses populares, granjeándose el respeto de sus camaradas y también de muchos de sus adversarios políticos. Al fallecimiento de Galo González en 1958,
Don Lucho fue elegido secretario general del Partido Comunista, que recién había recuperado su legalidad. Recibió una organización diezmada a raíz de la feroz persecución sufrida durante el mandato de González Videla. En los 15 años que mediaron desde entonces, el Partido Comunista creció hasta convertirse en la mayor fuerza política de Chile, contando a la fecha del golpe militar con unos 200.000 militantes, además de otros 90.000 afiliados a las juventudes comunistas. Bajo la conducción de Corbalán, el PC se esforzó por unificar a la izquierda chilena en torno a un programa claramente anti-oligárquico y anti-imperialista. Con la organización del FRAP, Frente a Acción Popular, en 1956, se consolidó el entendimiento con el Partido Socialista y otros partidos de izquierda, estrechando la unidad política de la clase obrera. A partir del 10º Congreso del PC, efectuado en 1956, el partido señaló públicamente la perspectiva de conquistar el poder por una vía pacífica, aspiración considerada por muchos como inalcanzable. Pero este objetivo correspondía a un correcto análisis de la situación económica y social de Chile, y el Partido Comunista fue profundizando en una línea política innovadora, impregnando al movimiento popular con esta legítima expectativa. El informe al 12 Congreso celebrado en marzo de 1962 tuvo como título, comillas, hacia la conquista de un gobierno popular, en 1962. En tanto que en 1965 se realizó el 13 Congreso bajo el lema la clase obrera, centro de la unidad y motor de los cambios revolucionarios. Y en noviembre de 1969, el 16 Congreso levantó con fuerza la consigna unidad popular para conquistar el poder. La victoria de Salvador Allende en 1970 fue la culminación de un proceso revolucionario singular, confirmando la factibilidad de las tesis elaboradas a lo largo de tantos años, contando a don Lucho como uno de sus impulsores fundamentales. Los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular fueron otro desafío mayor, pleno de realizaciones, al impulsar los cambios estructurales necesarios para poner los recursos nacionales a disposición de la mayoría de los chilenos. El Partido Comunista, con don Lucho a la cabeza, se distinguió por su apoyo al gobierno del presidente Allende. El golpe militar en septiembre del 73 acabó con este singular proceso revolucionario. Cualquiera que sean las causas de la derrota infligida por las oligarquías criollas en alianza con el imperialismo norteamericano, nada puede borrar el acierto de la concepción política que condujo a la victoria y a las inmensas realizaciones del gobierno de la Unidad Popular. Corbalán fue detenido días después del golpe militar. Se le mantuvo aislado e incomunicado durante 50 días en la escuela militar, hasta su envío a la isla Dawson en noviembre de 1973. Allí se incorporó al grupo de quienes habíamos sido confinados en la isla con anterioridad. En Dawson, don Lucho fue objeto de particular hostilidad, según la guardia de turno, sin que jamás perdiera su dignidad. La Junta Militar publicitaba con gran bombo el proceso caratulado, comillas, contra Luis Corbalán y otros, cierre de comillas, en el cual se le solicitaba la pena de muerte. Un periodista de la revista brasileña Visao fue autorizado a entrevistarlo respecto a ese proceso, encuentro realizado en el patio de nuestra barraca en presencia del comandante del campo. Lucho le expresó al periodista el honor que sentía él y el resto de nosotros por haber participado en el gobierno de Allende, razón por la cual no tenía nada que temer.
Concluyó la entrevista con una frase que dio la vuelta al mundo, ya la citó Ljubetic, comillas: amo la vida, pero no le temo a la muerte si he de morir por una causa justa, cierre de comillas. Por cierto, que el mentado proceso jamás tuvo lugar. Para sobrevivir en la isla era indispensable hacer acopio de leña, combustible con el cual alimentábamos la estufa que nos libraba de morir congelados en la barraca. Diariamente salía una brigada de nosotros a recoger leña desde un bosque situado en la proximidad de nuestro campo. Era necesario partir restos de troncos que yacían en el bosque, abatidos por los incendios forestales que extinguieron la riqueza forestal de la isla. Concluida la faena, los cargábamos al hombro hasta el patio de la barraca y allí los trozábamos para alimentar la estufa. Corbalán era puesto fijo en esa faena, ya que por su origen campesino era hábil para reconocer troncos que aseguraban una mejor combustión y además por su destreza en el empleo del hacha. Mientras algunos de nosotros la descabezábamos rápidamente por el uso desmedido de la fuerza, don Lucho se lucía practicando los cortes con gran precisión sin requerir un esfuerzo excesivo. Una noche me encontraba cumpliendo turno de imaginaria. En el lenguaje de la Armada es el que permanece de guardia en las noches alimentando la estufa. Estaba yo de imaginaria mientras ya dormían todos mis compañeros, cuando divisé la luz de un cabo de vela alumbrando en una de las literas. Me acerqué a indagar lo que ocurría y encontré a don Lucho, que permanecía despierto, acostado en su cama, leyendo una carta. Ese día nos habían entregado correspondencia y Corbalán recibió una misiva enviada por su hijo Luis Alberto, que permanecía detenido en el campo de concentración de Chacabuco. La carta había recorrido el país de extremo a extremo, llegando finalmente a su destinatario. Don Lucho la releía una y otra vez, mientras una lluvia copiosa azotaba sin piedad las calaminas de nuestra techumbre. Intentaba escudriñar algún mensaje oculto que pudiera haber salvado las censuras a las cuales se sometía nuestra correspondencia. Me la dio a leer por si yo cachaba algo. No discutimos sino el amor y el respeto de un hijo por un padre ejemplar. Corbalán se mortificaba experimentando algún sentimiento de culpabilidad a raíz de la suerte corrida por su hijo, mezclado con el orgullo de saberlo un jotoso, abnegado y consecuente. Conversamos largo rato respecto al golpe militar y recuerdo que, con la ingenuidad política que me suele caracterizar, le manifesté lo siguiente: don Lucho, no se preocupe, esto no puede durar más de un par de años. A lo cual él replicó con increíble don de vaticinio: te equivocas, Miguelito, esto no dura menos de 15 años. Nunca olvidé el ojo de don Lucho para juzgar, a pocos meses del 11 de septiembre del 73, la profundidad del golpe recibido. El 8 de mayo de 1974 nos embarcaron en un pequeño avión desde la isla hasta la base aérea de Punta Arenas, desde donde nos trasladaron en un transporte aéreo hasta Santiago. A nuestra llegada a la capital, fuimos enviados por un par de meses a diferentes recintos de las Fuerzas Armadas hasta ser nuevamente reunidos en julio del 74 en Ritoque, uno de los 18 balnearios populares construidos por el gobierno de Allende y que fue habilitado como un campo de concentración. Allí cambió nuestro régimen como prisioneros de guerra. Dejamos de estar incomunicados y de efectuar trabajo forzado. Pudimos recibir una visita semanal de los familiares y mejoraron la alimentación y las atenuaciones. Estábamos recluidos en Ritoque cuando Radio Moscú anunció el 1 de mayo de 1974 que la Unión Soviética había otorgado el premio Lenin de la Paz a Luis Corbalán,
distinción celebrada con gran alegría por todos los prisioneros. Lo que ocurre es que todos teníamos entonces una radio a pila, como se llamaban, que ya en Ritoque habíamos dejado de estar incomunicados, y a la hora que se transmitía Radio Moscú, todos estuvieron donde estuvieran, estaban sintonizados. Se dio la noticia y se produjo un alarido increíble en el campo que dejó totalmente desconcertado a nuestros guardianes. Entonces, por favor, la imagen. Hice un dibujo entonces, saludando semejante distinción que firmamos sus compañeros de partido. ¿Qué pasó? Falló la tecnología. Se demora un poco. ¿Ah? No, no, si viene. Te acerca. La luz. No tiene luz. Chuta, se va a demorar un poco, compañero. Que se caliente. Ahora hay que esperar. Ahí está el dibujo. Está firmado entonces por los compañeros del partido que estábamos en ese tiempo con don Lucho. Daniel Vergara es el primero de los que firma. El segundo que firma es Hernán Soto. Quiero decirles que Hernán Soto está presente en este acto. Un distinguido colaborador del presidente Allende. Ejerció durante todo su mandato como subsecretario de Minería, por lo cual tuvo un protagonismo fundamental, nada menos que en lo que fue la nacionalización del cobre chileno. Él y el ministro Orlando Cantuani. Firma también el dibujo, bueno, está la firma mía, Jorge Montes, que era senador en ese tiempo por Concepción, y Sergio Buscovich, que era alcalde de Valparaíso, está vivo aún en Valparaíso. ¿Podemos continuar? Luz. Un poco de luz aquí. Pero creo que no deberías apagar esto para... No. Años más tarde, al arribo de don Lucho a Moscú, se materializó la entrega de este premio, el premio Lenin de la Paz que le habían conferido, que incluía junto con la medalla la suma de $25.000. Corbalán resolvió remitir el dinero a la Vicaría de la Solidaridad a través del Consejo Mundial de Iglesias, con el expreso deseo de que pudieran servir de modesta ayuda para la atención de los familiares de los presos políticos, tal cual lo declaró él personalmente al mundo. En mayo de 1975 se decretó mi expulsión del país y fui enviado a Tres Álamos para coordinar los trámites previos a mi viaje. Allí me encontré con don Lucho, que permanecía encerrado solo en una pequeña celda de 3 por 3 metros, habilitada como celda con cerrojo de seguridad, cuyo mobiliario consistía solamente en un par de literas dobles. A Corbalán le habían traído un pequeño aparato televisor con una radio disimulada en el equipo, apta para escuchar onda corta y larga. Todas las noches, en medio del mayor sigilo, manteníamos encendido el televisor sin sonido a fin de escuchar Radio Moscú. Lucho se había especializado en lo que llamamos trabajar la onda. Como le decíamos nosotros, es decir, sintonizar cuidadosamente la frecuencia de Radio Moscú en un volumen bajo a fin de evitar ser sorprendidos por la guardia.
De vez en cuando se debilitaba o se nos perdía la onda, y Lucho volvía a recuperarla girando el dial pacientemente mientras permanecíamos con una oreja pegada al aparato. Así pudimos enterarnos de la preocupación mundial por la suerte de Corralán, ya que se ignoraban las causas de su traslado a Tres Álamos y circulaban alarmantes rumores respecto al estado de su salud. Efectivamente, don Lucho permanecía privado de la atención médica necesaria, padeciendo un serio malestar estomacal, que no recuerdo, y afectado por una infección dental muy molesta. Seguíamos ambos recluidos en ese recinto cuando se confirmó la fecha de mi expulsión. Consciente del estado de su salud y preocupado por dejarlo solo, resolví hacerle un retrato lo más detallado posible a fin de registrar su situación en la eventualidad de un desenlace imprevisible. Fue el último de los dibujos realizados durante mi paso por los campos de concentración que ejecuté con cierta dosis de nerviosismo por el temor de dejar a don Lucho expuesto a algún agravio sin testigo presencial. También porque ignoraba cómo podría sacar mi retrato eludiendo los allanamientos. Mi esposa Anita resolvió finalmente estos asuntos con un ingenio y aplomo admirables. Allí está el dibujo, por favor, cuyo original pertenece hoy al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Lucho está sentado en la litera con un jockey y su tradicional chamanto de vicuña cubriéndole los hombros. Está leyendo El Conde de Montecristo, obra del novelista Alejandro Dumas en su versión original, lectura autoimpuesta para mejorar su dominio en la lengua francesa. En el dibujo detallo todos los objetos depositados sobre el cajón que nos servía de velador. El famoso reloj cadena que don Lucho lucía invariablemente en uno de los bolsillos de su chaleco. El choquero utilizado para beber café o tecito. Un paquete de cigarrillos Richmond, la lámpara de velador traída por mi cuñado, una tapa de frasco utilizada como cenicero y otros artículos. Estampé la fecha, 8 de junio de 1975. Cuando Lucho lo vio terminado, examinó el dibujo atentamente y con un ojo bastante certero resumió su opinión afirmando: te resultó bastante bien, pero el pie izquierdo te quedó más o menos nomás. Tenía toda la razón, tal como ustedes lo pueden comprender. Al llegar al exilio me había propuesto rectificarlo, pero después decidí conservarlo tal cual en beneficio de la memoria histórica, y mantuve el defecto advertido por el ilustre modelo. Así fue como el dibujo dio la vuelta al mundo. Se imprimió en afiches, tarjetas postales y escarapelas que circularon por tantos lugares exigiendo la libertad de nuestro inolvidable camarada y amigo. Tras su liberación en 1976, don Lucho fue requerido desde los 4 rincones del planeta para dar su testimonio